Bueno, en primer lugar, yo soy José Miguel Gutiérrez Carrillo, médico residente de psiquiatría en el Hospital de Jove, y me gustaría agradecer a todos ustedes por estar aquí con nosotros, a la editorial HarperCollins por el libro de Jesús, al Ateneo Jovellano por la celebración de este acto y a Jesús por su amable invitación y confianza. La organización del acto será de 7 a 8 de la tarde y luego habrá una posterior firma de libros. Bueno, ¿quién es Jesús? Yo creo que sobran las presentaciones. Es catedrático universitario especializado en teoría de la literatura y literatura comparada y es autor de obras académicas de gran calado, como La crítica de la razón literaria. Y aprendí de él que el elogio y el vituperio tienen el mismo valor, ninguno. Por eso, al presentar un balance de su obra, recurrí a unos criterios algo más sólidos, más objetivos, que son fundamentalmente su originalidad y sus resultados. Su originalidad, porque es una teoría inédita, nunca antes se han utilizado esos criterios, y sus resultados porque ha puesto la literatura que estaba en el olvido, la ha puesto en el foco social, que es probablemente de las cuestiones que más tenemos que agradecerle. Y luego también, a grosso modo, yo creo que está todo dicho. Si quiere usted introducirse. Pues agradezco mucho al Ateneo Jovellanos la acogida en su sede. Agradezco mucho a todos ustedes que hayan decidido dedicar su tiempo a acompañarnos. Siento que el aforo de la primera sala quedara, no sé si duplicado o triplicado, porque son ustedes tantos y además para salir de aquí hay que atravesarles a ustedes o salir por la ventana. Entonces, a ver qué ocurre en los próximos 60 minutos. Porque son ustedes muchos contra uno o dos. Entonces vamos a procurar llevarnos bien, aunque no lo parezca. Sea como fuere, sinceramente gracias por su asistencia. Espero no aburrirles excesivamente. Y sí quiero recordar que en el Ateneo Jovellanos de Gijón yo di por primera vez la primera conferencia que di por vez primera en mi vida. Valgan todas estas redundancias su razón de ser, porque en esta sede, en el Ateneo, fue donde hace casi 40 años di, insisto, la primera conferencia, casi 40 años. Ha llovido mucho, hay muchas personas que ya no están con nosotros, aunque sí están en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no están presentes, pero sí están en nuestra memoria y en nuestro recuerdo más vivo. 40 años no pasan en balde, no pasan de cualquier manera, pero Gijón siempre es Gijón, eso no lo podemos negar. Como suele decirse proverbialmente en esta tierra, nuestro Gijón del alma y nuestro Gijón también del cuerpo. Entonces, siempre volvemos al punto de partida, al Ateneo Jovellanos de Gijón, habida cuenta de que, por casualidad, yo nací en el Hospital de Jove hace ya casi 58 años. Y bueno, ahí está todavía el Hospital de Jove renovadamente creciendo. Es cierto que el elogio y el vituperio valen lo mismo realmente, son irrelevantes completamente, porque lo único que importa es tener salud en realidad. Y como nos han preguntado algunas veces en qué consiste la felicidad, bueno, pues la felicidad consiste en tener salud y en ocuparse y en cuidar de quienes pues no la tienen o la han perdido. En eso consiste la felicidad. Pero, en fin, de la felicidad hablaremos más adelante. Aquí ahora quizás vamos a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con literatura por una parte y con salud mental por otra parte, dado que entre las tesis diferentes que se plantean en este libro, en el búho, llamado popularmente el búho,
una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, una manera de ver las cosas y de actuar ante las cosas para sobrevivir a través de ellas. La cuestión de la salud mental es muy poderosa. No por casualidad hemos querido que entre nosotros esté un especialista precisamente en cuestiones de psiquiatría, un profesional de la psiquiatría, porque a mi juicio, y a juicio de mucha gente, esto no es ninguna idea original, muchos de los problemas a los que nos enfrentamos en este siglo XXI tienen que ver con salud mental, con problemas psicológicos, con problemas que son objeto de la consulta de un psicólogo, de la consulta de un psiquiatra. Yo he dicho muchas veces que en una aula universitaria de hoy hay más problemas psicológicos que en la consulta de un psiquiatra. Lo que ocurre es que estos problemas psicológicos no se perciben como tales en muchos aspectos, y la literatura no puede resolver problemas mentales, pero puede prevenirlos. Es decir, nadie va a curarse de sus patologías, en el caso de que las tenga, leyendo sonetos de Quevedo, pero sí puede tal vez prevenirlas. Y sobre estas cuestiones, sobre la importancia que puede tener la literatura como un instrumento de prevención de los problemas mentales, vamos a hablar en los próximos minutos. Y quiero ceder la palabra en este punto a la persona que me acompaña, que es realmente el especialista, porque conoce sobre el terreno este tipo de asuntos y este tipo de cuestiones. Muchas gracias, Jesús. Por poner un poco de contexto, todo el mundo habla hoy de salud mental. Los trastornos mentales tienen una alta prevalencia, parece que la incidencia va en aumento. La demanda ha aumentado notablemente, quizá sobre todo es más visible en la población infanto-juvenil, y esta creciente demanda pues, ha sobrecargado los servicios sanitarios. Y me gustaría lanzar esa reflexión de ¿por qué este fenómeno? Bueno, esa es una pregunta que desde la psiquiatría y desde la sociología se puede responder muy contundentemente. Otra cuestión es que se quiera responder a ella, que se quiera afrontar, que se quiera coger el toro por los cuernos, que se quiera coger este problema por donde es posible resolverlo. Lo que sí es muy claro es que yo mismo, y aquí hablo por experiencia propia, por experiencia personal, como muchas otras personas que entraron en la universidad en la segunda mitad de la década de 1990, yo entré en 1994, tenía 26 años cuando yo saqué la oposición a titular de universidad, entonces como interino. Hoy día esto es muy difícil de conseguir, ya entonces no era fácil, hoy día es prácticamente imposible. Claro, yo llevo ya más de 30 años ejerciendo la docencia en la universidad. Lo que he visto pasar por las aulas en las que he impartido docencia, que fue en la Universidad de Vigo desde el año 94, donde he estado desde entonces, y en otras universidades de otros lugares de la geografía, sobre todo de Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Suiza, en fin, los países en los que he tenido posibilidad, he tenido ocasión de ejercer mi actividad profesional, y a donde más tarde o más temprano pues hemos tenido que ir todos los que como yo pues hemos, insisto, ejercido una actividad curricular. Lo que me he encontrado a lo largo de 30 años ha sido un deterioro creciente, un deterioro exponencial de todos los problemas que tienen que ver con la salud mental. Es decir, que las personas a las que yo daba clase hace 30 años y que tenían pues entre 18 y 20 años de edad, eran antes más maduras intelectualmente y emocionalmente de lo que hoy día son las personas que tienen 18 o 20 años, pero mucho más maduras. Es decir, en aquel entonces, en 1994-95, que fue el primer curso académico que yo desempeñé en la Universidad de Vigo, la gente, vamos a hablar en estos términos, la población universitaria, el alumnado universitario, era de una gran madurez en todos los sentidos, desde el punto de vista de la astucia que ejercía pues, para sortear determinados problemas, como podía ser aprobar o suspender, sacar una matrícula en lugar de un sobresaliente, hasta sus técnicas de estudio y sus formas de estar en clase. Yo recuerdo que en los años 94, 95, 96,
un profesor podía mantener una conversación con cualquier estudiante, incluso de primero de carrera, en un nivel de adulto. Es decir, los estudiantes en aquel entonces podían mantener con el profesorado una conversación de adultos prácticamente en todos los contextos y en todas las circunstancias. Hoy día esto es muy difícil, es realmente difícil porque en muchos casos las conversaciones, y hablo de materias de literatura, de lenguaje, de lingüística, las conversaciones son, en plan, tú vas en plan y podemos estar así una hora. Claro, yo recuerdo que cuando Stanislavski, que era el director de escena, le explicaba a los actores cómo tenían que interpretar su papel en escena, les decía, hay centenares de posibilidades de pronunciar las palabras esta noche. Esta noche, esta noche, esta noche. Bien, pues hay miles de posibilidades de pronunciar las palabras en plan o sea. Les aseguro que, en plan, podemos estar así el curso entero y no se cansan. Entonces, claro, resulta muy difícil explicar la complejidad de lo que la literatura exige conocer cuando la actitud hacia ya no el estudio, sino simplemente la vida en general, se ve tan limitada. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que ha limitado tan exponencialmente, tan dramáticamente las posibilidades comunicativas del ser humano? En bastantes años, porque claro, el contraste es muy fuerte, es muy dialéctico si comparo lo que yo viví en 1994-95 y lo que vivo hoy. Yo noté dos bajones muy fuertes en el nivel académico. El primer bajón que yo noté fue en el curso 98-99. Ahí noté un gran desnivel de un año para otro. Y el bajón terrible, ya definitivo, que fue el hundimiento irreversible, que noté fue con la entrada del programa de Bolonia en la universidad. Ahí ya en el curso académico 2012-2013, yo me di cuenta de que la universidad en la que yo llevaba trabajando tantos años, no me refiero a la de Vigo, me refiero a la universidad como institución. La institución universitaria ya no era la misma. O sea, yo sí era el mismo, pero yo tenía que cambiar. Es decir, para sobrevivir en el nuevo contexto académico, yo tenía que comportarme de forma diferente, porque era incompatible con esa nueva realidad. Entonces, la realidad a la que yo me enfrentaba, sobre todo constituida por el terreno de juego, mi terreno profesional, que eran los alumnos, los estudiantes, ya no es que no hablara mi idioma, es que, en plan, pero ese no es el idioma de nadie, eso simplemente son palabras. Y aquello no funcionaba, no se podía impartir el programa completo, no se podía exigir absolutamente nada, porque la gente ya no tenía interés ni en aprobar ni en suspender. Normalmente ya la gente asistía a clases sin saber lo que era un profesor. Es decir, no distinguían un profesor de un amigo, de un colega, de un vecino, de alguien a quien se le puede comprar un periódico, un pastel o pedirle el perro prestado para dar un paseo con él. Es decir, no había ningún tipo de diferencias. Entonces se daban situaciones tan curiosas como que uno trataba de usted a los alumnos simplemente por cortesía, por prevención y por educación. Y el alumno te trataba de, en plan, tú. Y así transcurría absolutamente una situación muy curiosa. Uno también se encuentra con que el alumnado no sabe comunicarse con el profesorado, porque no sabe cómo dirigir un correo electrónico o simplemente un proceso de comunicación. Tradicionalmente, en cualquier otro contexto, alguien diría estimado profesor o estimada profesora. Pero ahora es, te mando esto. Y, en plan, ahí lo tienes. Bueno, pero vamos a ver, usted tiene que saber a quién se dirige, llámeme en todo caso por mi nombre, en todo caso, ¿no? Pues estimado profesor, como yo puedo responderle a alguien si no lo conozco previamente como estimado alumno. La gente suele poner después de esto, en lugar de 2 puntos, coma, cuando eso es como se escribe en inglés, pero en español se ponen los 2 puntos. Y luego ni firman siquiera el mensaje que escriben, entonces yo no sé qué alumno o alumna o qué persona me ha escrito. Quiero decir que
no es simplemente una cuestión de perder de vista procesos de comunicación que son absolutamente básicos y que antaño se enseñaban incluso en clases de mecanografía, porque en las clases de mecanografía se enseñaba incluso a la gente a escribir las partes de una carta, que es lo que quedaba de la retórica clásica. Pero cuando uno tiene que enseñar obras complejas, como son las de la literatura, imagínense ustedes explicarle el Quijote a alguien que tiene esta manera de comunicarse. O sea, en plan, en un lugar de la Mancha, y creen que el lugar es un sitio, cuando el lugar es un municipio de una población muy reducida, muy limitada, y que no puede ser una villa. Y entonces, claro, uno se encuentra con que, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Dice, bueno, el lugar de la Mancha es Villanueva de los Infantes, ¿no? No puede ser una villa, porque si fuera una villa no sería un lugar que es un municipio muy pequeñito. Eso es lo que enseña básicamente la filología. Entonces, resulta muy difícil ejercer una actividad profesional y laboral que pretende conseguir determinados objetivos cuando las circunstancias están hipotecadas por un contexto que la universidad no controla y que a veces incluso es un contexto con el que la universidad pacta a cambio de mantener unos alumnos en sus aulas porque no es capaz de afrontar una reforma que limite la educación a quienes verdaderamente tengan interés en recibirla. Este es un problema muy grave con el que nos encontramos porque, insisto, si la enseñanza de la literatura se potenciara más y mejor a muchas personas que carecen de posibilidades lingüísticas a una edad ya muy avanzada, esta formación literaria les permitiría conocerse mejor a sí mismas, comunicarse más efectivamente con quienes lo rodean y, lo más importante, ser capaz de leer textos complejos para poder abrirse camino en la vida, en una situación en la que si no lo hacen, nunca en su vida lo van a aprender. Y eso, claro, está en la base de un terreno muy fértil a todo tipo de trastornos de personalidad, que ese es otro capítulo que viene después. En el libro se asocia la búsqueda de la felicidad con el mito de Tántalo. ¿En qué consiste el mito de Tántalo? Bueno, el mito de Tántalo, como es bien conocido y bien sabido, es ese personaje que está condenado constantemente por su permanente ansiedad tantálicamente, como se suele decir, bueno, pues a estar rodeado de manjares y de agua y de todo, y siente hambre, siente sed, y cuando va a acercarse a algo para saciar su sed o saciar su hambre, pues ese algo se le aleja. Imagínense ustedes que quieren beber agua y cuando se acercan al vaso de agua, el vaso se aleja y así interminablemente, ¿no? De tal manera que la ansiedad crece y nunca se satisface. Claro, este tipo de figuras mitológicas están llenas de contenido que, si se conoce, puede ayudar a prevenir ciertos anzuelos. El caso de la literatura clásica es enormemente importante porque la literatura clásica funciona como un repertorio de posibilidades para resolver problemas, para evitar la ansiedad. Entonces, claro, a veces, y aquí ya me meto en un terreno que no es el mío, pero creo que con frecuencia, para superar la ansiedad, a veces se administran fármacos. No sé si... ya. Pero lo mejor es prevenir la ansiedad. Entonces, claro, las redes sociales generan una ansiedad en el usuario que supongo que debe ser tremenda, porque generan una respuesta, provocan otra respuesta y a su vez esto multiplica una expectación por parte del consumidor que no es capaz de detenerse, que es tantálica completamente, porque siempre se está esperando un despliegue de estímulos. De hecho, Internet no es más que un surtidor de estímulos emocionales que nunca se sacian. Y claro, una cosa es utilizar Internet para aquello que nos pueda resultar útil y otra cosa es ser víctima de este impulso tantánico que no satisface nunca nada porque además no lleva a ninguna parte. Y el problema de la adolescencia y de las redes sociales es que están absolutamente, muchos de ellos masivamente, están cogidos, están prendidos en esta trampa de Internet y no son capaces fácilmente de salir de ello. Hoy día parece que se ha incrementado un tanto la prevención sobre estos asuntos, hay libros que advierten sobre ello, pero no creo que sea muy exagerado afirmar que el efecto nocivo que en algunas personas han tenido las redes sociales puede ser incluso equivalente al de la droga en la década de 1980. Es decir, la psiquiatría sabrá
a lo que se enfrenta cuando se encuentra en su consulta con una persona joven sin abrirse todavía camino en la vida y sin haber desarrollado suficientes recursos que le permitan enfrentarse a esto, que es lo que ocurre. Pero lo que yo sí digo es que quien es un buen conocedor de la literatura clásica, sobre todo de la literatura del siglo de oro, tiene muchos recursos para enfrentarse a este tipo de trampas, a este tipo de cepos que, en fin, la vida nos pone delante a cada paso, porque realmente el que nos quiere engañar no viene disfrazado de malo, viene disfrazado de bueno, viene disfrazado de una persona amable, simpática, afectuosa, cariñosa. Es decir, nadie va enseñando los dientes. A mí las personas que más confianza me ofrecen son las personas antipáticas, desagradables, etcétera, etcétera. Cuando una vez me preguntaron cuál es la cualidad que usted más admira, y la antipatía. Y ya está. Eso es como he dicho, ¿no? Líbrame de las aguas masas, que ya me libro yo de las bravas. Básicamente. Y haciendo, sobre la cuestión de las redes sociales que hemos comentado, hay un tópico que usted matiza, que bueno, es fortuna audaces iubat, y dándole es decir, que fortuna ayuda a los audaces, a los valientes, y dándole la vuelta, usted afirma que la fortuna ayuda más a los discretos y a los prudentes antes que a los valientes. Sí, yo creo que la valentía está muy idealizada también. Es decir, la valentía es una cualidad menos importante a mi juicio que la discreción y la prudencia. Cervantes fue más discreto y más prudente que valiente, y no fue un cobarde, porque, en fin, en la batalla de Lepanto, enfermo y todo, como estaba, salió a la cubierta de la galera, se expuso a un tiro de arcabuz a menos de 2 metros de distancia, que quedó vivo realmente de milagro, porque un tiro de arcabuz a esa distancia pues simplemente pudo haberlo matado. Además fue un tiro en el costado izquierdo, es decir, que tenía ese señor un corazón propio de su siglo, del oro. Indudablemente, se le quedó posiblemente inmovilizada la mano y el brazo izquierdo para gloria del derecho, como dijo, ¿no? Pero si hay una persona en este mundo que haya sido una demostración de lo que es la discreción y la prudencia, ese fue Cervantes. Cervantes es el ejemplo en el que yo pienso siempre cuando se habla de discreción y de prudencia. Y no fue, como digo, tampoco ningún cobarde, porque tuvo que enfrentarse a muchos problemas en su vida, a los problemas reales, en definitiva, que son los que hacen que una persona se madure, se convierta de hecho en una persona fuerte y resistente a lo que es la vida. Es que de otra manera vivimos en un terreno de mantequilla, y así es. Ahora, el caso de Cervantes. Cervantes es un individuo que escribe una novela tan audaz como es El Quijote. Es una novela escrita con la mano izquierda y con la mano derecha y con varias manos más, que realmente permitió al autor decir todo lo que pensaba en una época que fue de una terrible censura. Y no vale decir que entonces había censura y hoy no hay censura. La censura es la sombra del cuerpo. La censura es la sombra del cuerpo. La censura siempre existe. Y el que es discreto y prudente siempre sabe administrarla y utilizarla debidamente. Pero el caso, insisto, cervantino, que es a mi juicio el más representativo de cómo se puede administrar la discreción y la prudencia, es absolutamente claro cuando se habla de cómo la fortuna ayuda a los valientes, porque el caso de este señor que sobrevive a 5 años de cautiverio en Argel, sobrevive a la batalla de Lepanto, sobrevive a problemas descomunales que tiene como recaudador de impuestos, sobrevive a las envidias de su tiempo, que fueron terribles, porque, claro, hoy nosotros, por ejemplo, oímos hablar de Lope de Vega, de Quevedo, de Góngora y de Cervantes y decimos, bueno, los genios de la literatura, sí, los genios de la literatura, pero si metemos a estas 4 personas en un lugar como este, el edificio se derrumbaría, porque se llevaban fatal. Tengan en cuenta que Lope de Vega dijo que El Quijote era el libro más tonto que se había escrito en la historia de la literatura. Quevedo llegó a decir de Góngora que sus narices eran más grandes que las de las 12 tribus y que untaría sus versos con tocino para que Góngora no los leyera, que esto era el mayor ultraje que se podía decir de nadie en el siglo XVII.
Es decir, antaño la gente era mucho más bruta de lo que hoy podemos imaginar, y lo eran precisamente las personas más educadas, las personas que formaban parte de las élites, de tal manera que hasta esta gente sabía ser discreta y prudente, pero afilando enormemente sus ataques y afilando enormemente sus dientes. Hoy día se ha perdido mucha discreción, se ha perdido muchísima prudencia, y esto obliga a que, sobre todo la gente más joven, que actúa con mucha imprudencia, que actúa con mucha indiscreción, porque ha perdido la privacidad de su vida, ha perdido el sentido del miedo. El miedo es un sexto sentido que previene sobre situaciones y circunstancias que naturalmente preservan nuestra vida. El refrán dice que el miedo guarda la viña. Esto lo subraya hasta el narrador de La Regenta en muchos aspectos. Y claro, cuando se pierde el sentido del miedo, de la discreción y de la prudencia, el ser humano comete una serie de equívocos y de errores que se acumulan a lo largo de la vida y que no le permiten sobrevivir. Es decir, hoy tenemos con nosotros generaciones de personas que, debido a su pobre formación intelectual, van a tener muchísimos problemas en los próximos 10 años de su vida. Haciendo mención a Cervantes y toda la vida y todas las guerras en donde estuvo, el Lepanto, hay un dicho latino que usted pone en el libro, que se llama primum vivere deinde philosophari. Bueno, es que si no se vive primero no se puede filosofar después. Es decir, filosofar en el sentido de dedicarse a actividades humanísticas y dedicarse a todo lo que tiene que ver con el pensamiento, con actividades intelectuales. Decía Ortega, que no es precisamente un autor al que yo le tenga una especial simpatía, pero eso no significa que no diga cosas que son totalmente razonables en determinados contextos, que el objetivo de la universidad era crear conocimientos nuevos, transmitir conocimientos preexistentes y preparar a la gente, preparar al ser humano para el trabajo. Bien, Ortega, que era muy elitista, que tenía un concepto del mundo totalmente elitista, por un lado la minoría selecta y por otro lado el resto de la gente, tenía esta concepción, pero en cierta manera no se equivoca. Es cierto que el objetivo del ser humano es trabajar. Yo he dicho muchas veces que el que no trabaja no madura, porque trabajar implica enfrentarse con una totalidad de problemas que quien no trabaja no sabe lo que son esos problemas. Porque trabajar implica tener un superior o tener inferiores y tener colegas. Y claro, como suele decirse cómicamente, Dios vio que el profesor de universidad vivía muy cómodamente. Y entonces, ¿qué hizo? Creó al colega. Y a partir de ahí, ya les aseguro que la creación del colega fue mucho peor que todo lo que tenga que ver con el plan de Bolonia. Pero, bueno, estamos ahí. Entonces, los colegas son peores que los jefes, ¿eh? Eso se lo aseguro yo. Vamos, desde mi punto de vista. Cada uno tendrá sus jefes y sus colegas. Pero el trabajo, evidentemente, sitúa al ser humano en una trinchera donde no se sabe quiénes son realmente los adversarios, si los que están enfrente, los que están al lado o los que están detrás. No sabe uno a veces si los subordinados, pongamos los alumnos, son peores que los superiores, es decir, el sistema, el Ministerio de Educación, el Espacio Europeo de Educación Superior, etcétera, etcétera, y en la empresa privada 3/4 del mismo. Es decir, que de nada sirve que tengamos muchos conocimientos, teóricamente, si luego resulta que a la hora de ponernos a trabajar no sabemos sacarle una rentabilidad a una empresa, porque en definitiva el jefe de un empresario es el mercado. Y el mercado tiene con nosotros unas citas en el siglo XXI como nunca jamás a lo largo de la historia las ha tenido. Y por esta razón, la universidad, aunque en los últimos tiempos se ha planteado este debate entre universidad pública, universidad privada, etcétera, etcétera, es decir, la universidad, que es una institución que yo mejor conozco por razones vitales de dedicación profesional, tiene una relación muy delicada con el mercado, porque a mi juicio la universidad pública sigue sin saber cómo funciona el mercado. Ese es el gran problema de la universidad pública, de muchos profesores que hablan
de la empresa y de la economía cuando nunca han gestionado una empresa. Y no digo con esto que no tengan razones y derechos a hablar en estos términos, pero es que no es lo mismo trabajar en una empresa que dar clases en una universidad sin haber trabajado en una empresa acerca de cómo se trabaja en una empresa. Es que estas son cuestiones muy diferentes. Por eso realmente considero que el trabajo es una experiencia humana insustituible en cualquier contexto que se dé. Y por lo tanto, no se puede filosofar si antes no se ha trabajado. Es que se filosofa en el aire. De ahí sale el idealismo alemán. En relación al mercado y lo que ha comentado anteriormente, menciona en el libro que la sociedad actual fabrica consumidores. La sociedad actual fabrica consumidores porque la sociedad actual está diseñada por el mercado. Esto resulta muy evidente. Y claro, contra el mercado podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero es que eso es irrelevante. Eso es como estar a favor o en contra de que llueva. O sea, llueve, por lo tanto, o nos protegemos de la lluvia, o nos mojamos, o disfrutamos de ella, o lo que sea. Entonces aquí lo que tenemos en el siglo XXI es un mercado que se ha desarrollado de una manera brutal, sobre todo en las últimas décadas, por una serie de razones que ningún poder efectivo ha podido contrarrestar. Es decir, que lo que era la actividad mercantil, la actividad del mercader, que se desarrolla, bueno, pues desde las primeras invenciones, entre ellas el dinero, la invención del dinero desempeña un papel crucial. Cuando surge el mercado se encuentra con muchas instituciones alternativas, no solo la Iglesia, antes de la Iglesia se encuentra con muchas instituciones alternativas a ella, como son poderes políticos, mandatarios que necesitan a los mercaderes para poder, digamos, preservarse en el ejercicio del poder. Pero cuando, por ejemplo, en el Imperio Romano, esa sociedad, los habitantes de Latio, los latinos genuinos, que son los habitantes de Latio, hoy se llama latinos a los habitantes de Hispanoamérica. Yo recuerdo que en una universidad, de cuyo nombre no me acordaré aquí, preguntaban, ¿no? ¿Usted habla latín? Y pues no, realmente no hablo latín. Y me dicen, bueno, es que el latín lo hablan los latinoamericanos. Y digo, bueno, el latín es la lengua que se habla en Latinoamérica. Bueno, sí, pero, en fin, con cierto, hay que explicar eso un poco, pero bueno, casi valía más no explicarlo y decir sí, para evitar problemas, ¿no? Sí, vale, amén. Pues bueno, al fin y al cabo, bien, son lenguas latinas, románicas, correcto, bien, dejémoslo así. Pero fíjense ustedes una cosa, miren, en el Imperio Romano no había derecho mercantil. Y dicen, bueno, ¿cómo puede ser que no haya derecho mercantil en Roma? Porque no lo necesitaban. En Roma solo había derecho civil. Y digamos que las actividades económicas, las actividades financieras, estaban gestionadas por lo que hoy llamaríamos el Código Civil. De manera que el Código Civil se imponía al Código Mercantil, al Código de Comercio, a las actividades financieras, a lo que los mercaderes, los comerciantes hacían. Bien, cuando el Imperio Romano se disuelve, cae, y el Imperio Romano cae cuando en el año 376 los entonces llamados bárbaros cruzan el Rin y penetran en lo que luego sería la Romania. 100 años después cae el último emperador romano y Odoacro disuelve lo que fue el imperio. A partir de ese momento no hay ni código civil ni código mercantil. Entonces, prácticamente no hay ni comercio. Como cuando Escotado dice es que no hay comercio en la Edad Media. Es cierto, la actividad comercial está limitadísima, apenas se acuña moneda. Entonces no hay comercio, no hay actividad comercial, pero sigue habiendo cierto movimiento, se vuelve al trueque, etcétera, etcétera. Hasta que ya a finales incluso del siglo XIV en Italia, tuvo que ser en la actual Italia precisamente, comienza a aflorar determinada actividad mercantil y, por supuesto, con la oposición de la Iglesia. La Iglesia considera que el movimiento de dinero, que era, claro, la Iglesia no es un Estado. La Iglesia se mueve con libertad allí donde no hay un Estado. Con la caída de Roma, el papado se convierte en el nuevo emperador, en definitiva. Y el papado no se mueve con dinero. Un convento, como un cuartel, tiene una estructura financiera muy distinta al sistema capitalista. De tal manera que el mercado tiene que enfrentarse, tiene que luchar con muchísimos problemas derivados de la Iglesia.
Cuando la Iglesia pierde poder, con la aparición de los estados modernos en el siglo XVI, el mercado tiene que enfrentarse al poder del Estado, que es el que le mete en cintura hasta hoy. Es decir, hay un pulso entre el Estado y el mercado. La Iglesia ya no considera que sea pecado el préstamo, incluso la Iglesia puede tener sus propios bancos también, eso ya ha cambiado, ¿no? Es decir, las instituciones que a veces pretenden cambiar el mundo son las que cambian con el mundo, no cambian el mundo, pero bueno, eso nos pasa a todos, o sea que no hay que engañarse. Y hoy día, en el siglo XXI, que es a lo que voy, por eso me he remontado a los tiempos pretéritos, hoy día, en el siglo XXI, hoy en día, en el siglo XXI, el mercado es más poderoso que el Estado. De tal manera que el Estado está hipotecado por el mercado. Los mercados son los que determinan el precio de todo aquello que forma parte de nuestras vidas y el Estado viene a ser un títere en manos de ese mercado. Claro, ¿qué pinta en este contexto algo como la literatura o determinados valores? Pues pinta muy poco. Y de hecho, por esa razón, cuando uno se encuentra con libros que la tradición literaria clásica llamaba parenéticos, libros que dan consejos, libros que se identificaban como de espejo de príncipes como este, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, o el oráculo manual de Gracián, que sería una filosofía para sobrevivir en el siglo XVII, o el criticón de Gracián, una filosofía para sobrevivir en el siglo XVII, claro, yo no voy a titular esto el oráculo manual, porque en la editorial me dirían, usted está loco, completamente. Bueno, puedo estar loco, pero no por estas razones, ¿no? En definitiva, la locura es una forma alternativa de racionalismo en determinados contextos, pero claro, no en todos, evidentemente. Pero este libro hoy día se lo identifican como libro de autoayuda. Y bueno, libro de autoayuda, el que no sabe lo que es la autoayuda, entonces lo he visto en escaparates, lo pone autoayuda y debajo el búho. Y dices, bueno, pues esto, cualquier día el búho voló y quedó la portada sola, porque dirá, esto no va conmigo, evidentemente. Pero hoy el mercado ha convertido, digamos, a lo que son productos literarios o productos que una tradición educativa que ya no recibimos y no la recibimos precisamente para que no sepamos identificarla ni valorarla, nos ha convertido precisamente en consumidores. Claro, la gente ve este libro y dice, es un libro de autoayuda, no tiene nada que ver con autoayuda. No solo eso, sino que además es un libro en contra de los libros de autoayuda, del mismo modo que el Quijote podía serlo en contra de los libros de caballerías. Pero esta es una cuestión que, al no tener, digamos, la literatura una presencia fuerte en las enseñanzas medias y en las universidades, pues resulta muy difícil, porque una persona de 20 años que no tiene recursos literarios para enfrentarse a lo que le rodea, es una persona que es víctima de lo que el mercado quiere hacer. Y con esto no estoy condenando el mercado, ni muchísimo menos. No se puede condenar el mercado, eso es absurdo. El mercado es como es. Ahora, nosotros o nos hacemos compatibles con lo que es el mercado o no sobrevivimos a sus exigencias. El mercado no nos priva de conocimiento, simplemente nos pone delante una serie de golosinas, cada uno escogerá las que quiera. Ahora, yo creo que la formación en literatura es absolutamente imprescindible para sobrevivir al miedo, a la mentira y a la culpa, que el mercado juega mucho con estas cosas precisamente para convertirnos eso en títeres de lo que hay. Así lo veo, realmente. Sí. Sobre la ignorancia, que está comentándolo en su intervención, afirma que en el siglo XXI se produce un triunfo de la ignorancia y comenta que una persona ignorante es una persona que no se gestiona a sí misma, es decir, alguien cuyo poder, libertad o capacidad de trabajo están organizados por otra persona. Y el conocimiento es una condición indispensable para la libertad y, claro, sin inteligencia ni memoria, todo es novedad y al final no se... Bueno, claro, aquí hay una cuestión muy importante que es la cuestión de la libertad. Hay una serie de palabras que son siempre palabras muy inflamables. La palabra libertad es una de ellas. Cuando se habla de la libertad, la gente se pone firme como si llamara a la puerta a un inspector de Hacienda, ¿no? Entonces ahí ya, claro, no es lo mismo que llamar a la puerta a un inspector de Hacienda que llama a la puerta al vecino del quinto porque se le olvidó las llaves. La cosa cambia mucho. Pero claro, cuando se habla de libertad, la gente ya se emociona. Se emocionó más, Se emocionó más en el pasado que ahora. Mi generación todavía fue una generación que oyó pronunciar la palabra libertad mucho más de lo que hoy se oye. Hoy la palabra que ha sustituido a la libertad es la felicidad.
El problema es que cuando fracasa una promesa, hay consecuencias. Cuando fracasa la libertad, hay revueltas. No sabemos todavía lo que habrá cuando fracase la felicidad. Porque claro, no es lo mismo luchar por la libertad. Quien suele luchar por la libertad lo acaba consiguiendo, sobre todo si lucha en la retaguardia, porque tiene más posibilidades de sobrevivir cuando los que van en la vanguardia hayan fallecido. Eso es importante. Pero el que lucha por la felicidad realmente no lucha por nada. El que lucha por la felicidad simplemente mantiene un mercado de consumo y lo mantiene en niveles óptimos. Cuando la felicidad deje de ser un aliciente, pues pasaremos a tener otro tipo de cebos o otro tipo de alicientes. La libertad sigue siendo todavía un gran aliciente para mucha gente. De hecho, basta ver lo que la gente consume por Internet. Lo que la gente consume por Internet es, sobre todo, en el caso de hombres, no piensen en la pornografía ni nada de esto, que no voy por ahí, no voy por ahí. En el caso de hombres, varones, jóvenes, sobre todo es geopolítica. La política, la geopolítica, los temas de política, los temas de ideología traen mucha atención, atraen enormemente el interés de los varones jóvenes, también de mujeres, indudablemente. Pero, sin embargo, los canales, las publicaciones, los archivos sonoros dedicados pues, a cosmética, a moda, atraen más a mujeres. No exclusivamente, pero sí se orientan hacia esas tendencias. Entonces, cuando alguien presenta en un artículo, en una grabación, en un vídeo, la palabra libertad, automáticamente hay una franja generacional que va a consumir ese producto. Cuando se utiliza la palabra felicidad, es otra franja generacional la que lo hace. Si se ponen las dos palabras a la vez, puede haber interferencias. Eso ya va a depender de muchos aspectos. Y todo lo que tenga que ver con geopolítica o política, eso consume la atención, sobre todo de los más jóvenes, que se ven muy atraídos precisamente por estos temas y que cuanto más, digamos, agresiva resulte la orientación y más tendenciosa resulte, se incrementa la adicción porque potencia la discusión. Una discusión que con frecuencia no va a ninguna parte buena, puede ir a alguna parte pero ninguna buena, porque el mundo sigue indiferente a lo que la gente discuta. Pero lo que le interesa al mercado, por volver sobre el tema anterior, es que haya discusión. De ahí los comentarios siempre en la prensa, ¿no? A la prensa le interesa que haya comentarios, aunque al periodista no le gusten nada los comentarios, como me han comentado a mí tantos y tantos periodistas, decir, yo no quiero que haya comentarios a lo que yo escribo, pero es que es imposible luchar contra esto. Bueno, pues, comentarios los tiene que haber, porque si uno insulta a otro, ya son dos, y llaman a sus amigos para que se insulten más entre sí. Entonces, lo que antes veían 2 personas, cuando hay una pelea, la ven 200, como en el patio del colegio antes. Entonces, eso atrae enormemente al consumidor. Pero claro, mientras ocurre esto, no se estudia literatura. Menciona usted también en el libro que el idealismo es el miedo a la realidad y que en una sociedad actual cuya cosmovisión está derivada en parte por el romanticismo, se promociona dicho idealismo. A mi juicio, el idealismo es el mayor problema con el que vivimos. O sea, el idealismo es realmente el mayor problema que tenemos. Pero el idealismo, y no sé la psiquiatría que podrá pensar sobre este asunto, pero a mi juicio el idealismo es el miedo a la realidad. De tal manera que la gente se inventa cualquier cosa, se inventa realmente cualquier cosa con tal de no enfrentarse a la realidad, porque la realidad es muy desagradable. Evidentemente es muy desagradable. La realidad nunca fue agradable para la mayor parte de la gente, salvo si tiene uno mucha salud, mucho dinero o simplemente la ignora. Entonces, una forma de evadirse de la realidad es la ignorancia. Ignoro la realidad porque me puedo permitir ignorarla, y otra forma, que es la más ocurrida, es yo me invento una realidad alternativa, ¿no? Es la matriz del Quijote. Yo voy a suponer que soy caballero andante, que soy un superhéroe y que puedo afrontar una serie de operaciones o de acciones que están muy por encima de la media. Bien, en realidad el Quijote nos enseña que un idealista siempre termina en el fracaso y que si no se lo controla, pues se convierte en un peligro público, en un terrible peligro público.
En nuestra sociedad hoy día ocurre todo lo contrario. Se potencia el idealismo de forma absolutamente extrema, de forma absolutamente radical, y se valora enormemente el idealismo. De tal manera que cuanto más idealista sea una persona, parece que su currículum vitae resulta más aplaudido o más celebrado en todos los contextos, y esto es un enorme error. Es decir, un médico nunca puede dar un diagnóstico idealista de un paciente, por horrible que sea la enfermedad a la que nos enfrentamos. Pero los clásicos latinos decían que la gente quiere ser engañada, el vulgo quiere que lo engañen, y la génesis de todo esto, la génesis del idealismo está en la Ilustración. Y la Ilustración es un movimiento que surge en el 18, como todo el mundo sabe, y es de invención anglosajona, de invención alemana por una parte, inglesa y francesa por otra. Es decir, es un invento de la Europa del Norte que se enfrenta claramente a la Europa del Sur, se enfrenta claramente a la tradición de Grecia, de Italia y de España. De tal manera que frente al materialismo, frente al realismo, frente a la lucha por la supervivencia que caracterizó a griegos, romanos y el siglo de oro españoles, el idealismo alemán se inventa una realidad totalmente alternativa y la impone. Hasta las gafas de Google, es decir, que permiten que quien las use pueda ver una realidad configurada a su propia imagen, a su propio diseño, a un mundo a la carta completamente. El problema es que, claro, sin las gafas después no se puede vivir, sin ese tipo de gafas, ¿no? Y a mi juicio el idealismo es una enfermedad. El idealismo para mí es el primer paso hacia un trastorno de personalidad. Sin ser yo psiquiatra me atrevo a decir esto. A mi juicio es el primer paso que una persona da hacia ser susceptible de padecer un trastorno de personalidad. O sea, creerse más listo de lo que uno es, creerse más guapo de lo que uno es, creerse lo que uno no es. Ese autoengaño del ego que conduce a un narcisismo que hipoteca la vida completamente. Pero eso ya la psiquiatría imagino que tendrá mucho más que decir. Sí, bueno, el idealismo en psicoanálisis es un mecanismo de defensa primitivo basado en la exclusión. Es decir, el paciente o la persona no es capaz de integrar tanto lo bueno como lo malo de un objeto, de otra persona. Pero ahora, incluso al hilo de eso, yo me voy a permitir hacer una pregunta, aprovechando la presencia de un especialista en esta materia, en psiquiatría. Yo siempre he tenido hacia Freud mucha preservación. Siempre he considerado a Freud como un autor de novelas, realmente. Como un gran novelista, un gran fabulador. Porque inventa, a mi juicio, un fantasma completo que es el inconsciente. Como ha inventado toda la literatura inglesa, básicamente fantasmas y detectives. Pero Freud es el inventor de uno de los mayores fantasmas de la modernidad y de la posmodernidad, el inconsciente. Entonces, hoy día Freud en psiquiatría, ¿qué papel tiene? Yo creo que es secundario, quiero decir, al final lo que Freud propone, que es el psicoanálisis, es una hermenéutica del comportamiento humano. Eso no quiere decir que sea una ciencia como actualmente la conocemos. También hay que entender que Freud pues, nació hace bastante tiempo ya, más de 100 años, entonces la sociedad que él vio es bastante diferente que la que actualmente existe. Y sobre todo también que el psicoanálisis, pues en esos 100 años ha madurado mucho, se han incluido elementos relacionales de Melanie Klein, por ejemplo. Es decir, ya no nos fijamos tanto lo que es en el inconsciente y en lo que en el ego, en estas cosas que decía Freud, sino en cómo se relaciona, cómo se comunica el paciente que tenemos delante y al final un poco para que se pueda comunicar mejor y que pues le vaya mejor en la vida, por así decirlo. Quiero decir, somos más pragmáticos ahora, por así decirlo, pero bueno, siempre queda el lenguaje psicoanalítico, eso sí que permea la psiquiatría. Es que ese tipo de cosas han hecho mucho daño, también han hecho mucho daño a la interpretación de la literatura, porque después de Freud ha venido un autor como Lacan y ha venido un autor como Foucault,
que han realmente monopolizado las posibilidades de interpretar emocionalmente la literatura e ideológicamente la literatura en un terreno que a mí siempre me ha resultado muy nocivo, porque digamos que hacían un uso de la literatura totalmente ajeno a lo que es el sistema de ideas que se objetiva en los textos literarios. Y eso ha provocado muchos problemas, sobre todo en mi área de conocimiento, en la teoría de la literatura, hasta tal punto de que han crecido generaciones de intérpretes de literatura que cuando se enfrentan a la literatura es que realmente no saben a lo que se enfrentan. O sea, es que analizan la literatura como si fuera, pues no sé, desde una berenjena a una hortaliza. Es decir, le exigen a la literatura lo que la literatura no puede dar, es pedir peras al olmo. Y en ese punto, la psiquiatría que ha pasado por la mano de Lacan, de Foucault, si es que ha pasado por Foucault algo de psiquiatría, y de otros autores, incluido el propio Jung, Carl Gustav Jung, pues ha sido realmente de unos efectos totalmente desoladores respecto a la literatura. Y sacar a la literatura de esos hornos crematorios en los que el psicoanálisis deconstructivista la introdujo es realmente muy difícil, porque supone rehacer de esas cenizas obras literarias, y es realmente una labor titánica, porque uno explica literatura en un contexto donde la gente se encuentra con astillas literarias, ¿no? Y ese ha sido otro de los grandes problemas que yo he tenido en la enseñanza literaria en los últimos 30 años. Y sobre la ciencia, que comenta usted que la filosofía al final se queda corta al explicar muchas cuestiones de la realidad, y que lo que debemos centrarnos es tanto en la literatura, sobre todo hispano-grecolatina, y en la ciencia. A mi juicio sí, a mi juicio es importante esto, porque la literatura tiene un punto exclusivo. Tiene un punto exclusivo y no excluyente, pero sí exclusivo, que es la ficción. Ninguna otra actividad humana maneja la ficción como lo hace la literatura. Y esto distingue a la literatura de cualquier otra cosa que hagamos. De tal manera que me dirán, bueno, es que la matemática también utiliza ficciones. Sí, por supuesto, la matemática utiliza ficciones y todos y la química y la física utiliza ficciones. Yo tuve excelentes profesores de física y química en el bachillerato, entre ellos José Antonio Fidalgo Sánchez, que cuando nos mandaba a estudiar, al final de cada tema, pues había un tema que tenía 18 ejercicios al final, ¿no? Y entonces él nos decía, para la semana que viene me hacen solamente los 18 primeros ejercicios. Y ya está bien. Entonces, esos ejercicios eran 18 ficciones, porque eran un proyectil lanzado a 30 km por hora, en una distancia de tal, ¿qué trayectoria parabólica describe? Bueno, entonces, eso es una ficción, porque naturalmente no ibas a comprar el proyectil y lanzar, no, eso era una elucubración. Y en este punto, naturalmente, todas las actividades humanas desarrollan ficciones, ¿no? Es decir, Pepito tiene 3 manzanas, Jaimita le coge 2, ¿cuántas manzanas le quedan a Pepito? ¿No? Los problemas básicos de la entonces FP. Pero claro, hoy día, si alguien dice eso, dirán, eso es hurto. Y ya tenemos un problema. Y un problema serio. ¿Por qué razón? Porque la gente se toma la ficción en serio. Ustedes recordarán que no hace mucho tiempo, y no me dejarán mentir, en un examen del MIR para los médicos internos residentes se hizo una pregunta relacionada con psiquiatría, donde se preguntaba qué tipo de trastorno de personalidad padece un médico, un profesional de la medicina, que en su consulta pues presenta una serie de rasgos, ¿no? Esos rasgos coincidían con el trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad. Bien, es una pregunta que planteaba una situación hipotética y ficticia, pero mucha gente protestó porque se tomó ese problema en serio. Claro, y esto es muy problemático, porque cuando el ser humano se toma la ficción en serio, ahí hay un problema. Hay un problema. Cuando el ser humano se toma el chiste en serio, ahí hay un problema. Cuando el ser humano se toma la parodia en serio, cuando el ser humano se toma las formas de la materia cómica, que son hasta 13 formas de la materia cómica, lo grotesco, lo ridículo, el humor, el carnaval, el chiste, la ironía, son hasta 13 formas de la materia cómica, todas están en el Quijote perfectamente sistematizadas.
Cuando el ser humano se toma la ficción en serio, ahí hay un problema, y un problema psicológico, un problema psiquiátrico. De tal manera que una sociedad sin sentido del humor es una sociedad muy limitada. Donde hay libertad, hay inteligencia. Donde hay risa, hay libertad. Lo que equivale a decir que defender la ficción en la literatura es defender la libertad. Piensen que a lo largo de la historia, los enemigos de la literatura han sido siempre los enemigos de la ficción. Platón considera que la literatura es muy peligrosa, es enormemente peligrosa. Y Platón decía que la literatura era peligrosa porque exaltaba las emociones. El problema no es que exalte las emociones. Un pederasta como Platón, el problema es que las emociones podían exaltar la libertad. Y eso ya era objeto de patíbulo para alguien que, como Platón, no gustaba de las libertades ajenas, gustaba de las propias. Mucho virtuosismo, mucha filosofía, mucho predicar, pero consejos doy que para mí no tengo. Consejos vendo que para mí no tengo. Entonces, la ficción y el uso que la literatura hace de la ficción la convierte en algo muy distinto a lo que hacía la religión. Porque, claro, la religión exponía parábolas a las que había que considerar que eran verdad, que tenían un fundamento real. Ningún autor del Génesis podría considerar que Yahvé era una ficción. Eso es inapropiado. Los autores de los textos bíblicos consideran que esos textos son sagrados. No son literatura, son textos sagrados. Y el creyente así los concibe y su creencia exige un respeto y debe reconocerse como tal en tales circunstancias. Por lo tanto, eso no es literatura para un creyente, eso son escrituras sagradas. Y lo sagrado es intocable. Pero la literatura no es una escritura sagrada. La Ilíada, la Odisea, presentaba a los dioses como ficciones. Y eso verdaderamente es un auténtico atentado contra el orden moral trascendente encarnado en la divinidad. Claro, el cristianismo, cuando se dio cuenta de que no podía enfrentarse a la literatura, porque la literatura era muy superior a la teología cristiana, lo que hizo fue, si no podemos vencerlo, nos unimos a ello. Y entonces, claro, aparece una figura como Dante o como Calderón de la Barca que compagina y hacen posible la cuadratura del círculo, evidentemente. Pero las relaciones entre literatura y religión han sido siempre relaciones conflictivas, como también lo han sido las relaciones entre filosofía y religión, porque tienen dioses distintos y no siempre coinciden esas divinidades. Pero todo se estropea cuando surge la ciencia. La ciencia surge en el siglo XVIII con una fuerza que ninguna otra alternativa puede contrarrestar. Como el mercado estalla en el siglo XXI con una fuerza que ninguna otra alternativa puede contrarrestar, ni el Estado ni la Iglesia. Y cuando estalla la ciencia con esa fuerza, sobre todo con la figura de Newton, que es un hombre que se hace preguntas filosóficas a las que da una respuesta científica, ya la trayectoria es muy diferente. Ya la trayectoria es Newton, Darwin, Einstein. Freud hubiera querido ser, digamos, el Einstein, pero no. La trayectoria de Freud es otra. La trayectoria de Freud es Nietzsche, Freud, Heidegger. Es decir, los resentidos del poder de la ciencia, los que tratan de alguna manera de decir que la ciencia destruye al ser humano. Y evidentemente la ciencia destruye al ser humano en muchos aspectos y los construye en otros, como lo hace la literatura, y como lo hace la filosofía, y como lo hacen todas las actividades humanas. En ese sentido, no se puede decir nada. Y ya vamos agotando el tiempo porque nos van a cerrar el edificio y ya nos hacen signos de una intervención más. Perfecto. Como última pregunta, argumenta que las mejores novelas de la historia narran siempre una historia de amor. ¿Existe algún idealismo beneficioso en el Quijote, por ejemplo? Sí, bueno, para mí sí. Ahora, evidentemente todo lo que yo digo debe llevar a la consecuencia final de a mi juicio. Porque hay gente que pontifica, ¿no? Lo que digo a mi juicio. Para mí, el único idealismo que el ser humano puede permitirse, y esto alguna vez lo he dicho ya, el único idealismo que el ser humano puede permitirse es el del amor. Realmente, es el único idealismo que no hace daño. Y de hecho, esto no me lo he inventado yo, esto se lo inventó Cervantes, porque el único idealismo al que Don Quijote no renuncia cuando renuncia a ser Don Quijote y vuelve a ser de nuevo Alonso Quijano, es el de Dulcinea del Toboso.
Él renuncia a los libros de caballerías, renuncia a todo aquel idealismo político que caracterizó su vida entera, sus aventuras y sus locuras, y una vez que ha recuperado la cordura, apostasía absolutamente todo excepto de Dulcinea, es decir, el amor queda intocado, queda preservado, queda completamente intocable, de manera que yo, que soy en este punto muy no quijotista, pero sí lector de Cervantes y sí admirador de los valores que se objetivan en una novela como El Quijote y en toda la obra cervantina, evidentemente sí considero que si hay un idealismo que el ser humano se puede permitir es el del amor. Por amor se puede hacer casi todo. Pues muchas gracias, Jesús, y pasamos... Ahora nos permiten un periodo para firmas de libros si alguna persona desea firmar. Muchas gracias.